Hola, en este video vamos a hablar sobre campo eléctrico. Lo vamos a manejar con dos cargas y un punto hacia el cual queremos saber cuál es el campo que se genera en esa parte. Entonces, vamos a empezar por el problema e irlo analizando para ver qué relación tiene mi texto con mi figura. Dos cargas iguales y de diferente signo o signo contrario de 2 microcoulomb. Me está diciendo que yo tengo dos cargas de 2 microcoulomb, pero que una va a ser positiva y otra negativa. Aquí las representamos perfectamente bien, con un positivo y un negativo, no importa el orden en que las acomodes. Se encuentran separadas 2 metros. ¿Qué quiere decir? Que todo esto está separado 2 metros. Calcula el campo eléctrico resultante en un punto situado sobre la mediatriz del segmento que las une. Este es el segmento que las une y una mediatriz es formar un punto desde la mitad hacia arriba, porque nos está diciendo que tiene una separación de ambas cargas. Entonces yo hago un punto P, aquí le voy a llamar punto P, y ese punto P nos dice que está separado a una distancia de 5 metros de cada carga, y aquí están los 5 metros que está separado de cada una de nuestras cargas. Bueno, así nos quedaría nuestro diagrama para empezar a trabajar. Nos están pidiendo que calculemos en el punto P nuestro campo eléctrico, entonces lo vamos a analizar desde esa manera. En el punto P, cuando te dan un punto, siempre que estamos hablando de cargas, los puntos donde se te pide que hagas un análisis siempre se ponen como si fuera una carga positiva. No tiene un valor, pero se utiliza como carga positiva para saber qué está pasando con si se repelen o se atraen las cargas. Bueno, vamos a hacer un diagrama aparte. Vamos a ver primero qué fórmula se utilizaría. La carga del campo eléctrico cuando estamos utilizando vectores, porque lo vamos a hacer por medio de vectores, sería la constante proporcionalidad multiplicada por nuestra carga sobre la distancia al cuadrado y multiplicada por el vector unitario. En este caso, el vector unitario lo vamos a pasar como hasta en aquella parte, que es hacerlo por separación. Vamos a hacerlo por pedacitos, y esos pedacitos los vamos a llamar, o son los llamados componentes del vector. Déjenme agarrar otro color para empezar a hacer un diagrama, y vamos a verlo de manera gráfica. Vamos primero a ver la situación gráfica para poder analizar el problema y poder entenderlo un poquito mejor. Entonces lo vamos a descomponer, pero antes de descomponer tenemos que tener los valores. Por lo tanto, esto es un triángulo. Vamos a verlo desde otra figura que no tenga tantas cositas. Está así. Aquí está el punto P. Esta es una carga que le vamos a poner solamente qué signo es, y acá está negativa. Bueno, para empezar, como nosotros tenemos que obtener todo sobre el punto P, lo que necesitamos sobre el punto P, entonces ahí lo vamos a empezar a analizar. Y esto, para no confundirnos, podríamos decir, donde está el punto que se te está pidiendo, puedes trazar un pequeño plano para guiarte en lo que vas a hacer. Aquí te está diciendo que esta parte, que es de 5 metros, al estar estas separadas por 2 metros, quiere decir que la mitad, porque recuerden que esto forma como triángulos rectángulos para analizarlos, entonces aquí sería 1 metro y acá otro metro. Si nosotros tenemos dos cargas y esta es positiva y la de aquí también es positiva, recordemos que cargas de diferente signo se repelen, se atraen, y cargas de signos iguales se van a repeler. Entonces son cargas iguales, se van a repeler. Entonces, como estoy analizando el punto P, nosotros de ese punto vamos a sacar la fuerza que se hace hacia acá, en la misma dirección que está esto, misma dirección que se va a generar el vector para esa parte. Bueno, esto es la fuerza que se va a generar con el campo eléctrico que vamos a trabajar. Ese va a ser nuestro primer campo, el campo 1. Después, nosotros tenemos del positivo y el negativo, al ser diferentes signos, se van a atraer. Entonces este tiene una fuerza hacia abajo y este tiene una fuerza hacia arriba. Entonces prácticamente mi fuerza va hacia allá, de donde voy a sacar yo el campo eléctrico número 2. Necesitamos sacarlos por pedacitos para luego juntarlos y que sea un solo campo que se genera entre ambas cargas situadas en ese punto. Bueno, ya con esto ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué es esto?
Vamos a analizarlo de manera de triángulos. Por ejemplo, yo sé cómo es, para qué hicimos esta parte de poner un plano en medio en el punto, para que lo analicemos de esta manera. Este es como si se formara un triángulo rectángulo. Yo necesito saber este ángulo, porque ahí me dice que yo necesito coseno del ángulo y seno del ángulo. Claro, esas posiciones son porque tenemos que trabajar con respecto a la horizontal, y respecto a la horizontal sería este ángulo. Ahora, ¿qué otros valores me dan? Bueno, se supone que esto es exactamente esto que está aquí arriba. No se ve tan parecido porque estoy en un pizarrón, pero recuerden que esta línea es la misma que va para acá y que forma un triángulo que es como este reflejo aquí arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo, este valor tendría que ser este de 5 metros, y este pequeño valor de 1 metro es el que está aquí de 1 metro. Para realizar este triángulo rectángulo tenemos dos situaciones aquí. Una, yo necesito saber el valor de todos sus lados. Eso se genera con el teorema de Pitágoras que tenemos. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Despejo. Recuerdo que A y B nos representan a los catetos opuesto y adyacente de un triángulo, no importa cuál sea cuál, y la C siempre es la hipotenusa. Entonces yo ya tengo la C y tengo un cateto, tendría que despejar la A o la B de esta ecuación. Entonces podría decir que C cuadrada, vamos a pasar la A para este lado, menos A cuadrada es igual a B, y le quitamos el cuadrado y se queda así. Entonces, ¿quién es C cuadrada? Siempre la C es mi hipotenusa, sería 5 al cuadrado menos un cateto, 1 al cuadrado. Y esto sería 25 menos 1, por lo tanto, esta parte de aquí sería raíz de 24. No vamos a sacar decimales porque como tenemos muchas cosas que trabajar, si no te sale un exacto, lo vas a dejar como una raíz. Entonces, de esta parte sale ese valorcito que nos falta. Bueno, ya llevamos la primera parte. Vamos a quitar esto y vamos a ver qué pasa. Eso estamos hablando con respecto al campo eléctrico del primer vector que se genera. Ahora, ¿qué pasa con el de aquí? Va a ser lo mismo. Es un vector que está con una fuerza, ¿en dónde? En toda esta parte, ¿no? O sea, todo lo de aquí. Pero cabe mencionar que nosotros necesitamos trabajar siempre con respecto a la horizontal, y la horizontal no es este ángulo que está aquí, sino este ángulo que está pegado a la horizontal, y vamos a llamarle beta para que no sea el mismo ángulo y no confundirnos. Entonces va a pasar lo mismo. De aquí voy a borrar esta parte, lo voy a poner aquí, E2. De aquí hacia arriba se generaría el otro triángulo, ¿lo ven? Está de cabeza, pero sigue siendo un triángulo rectángulo donde va a pasar lo mismo. ¿Cuál es esta medida? Ya sabemos que es la misma de aquí, porque los dos lados es lo mismo, 5 metros. ¿Y qué sería de esta parte? También es 1 metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro punteo, que es nuestra pared o nuestro cateto opuesto al ángulo, va a ser lo mismo que arriba, raíz de 24. Entonces, hasta aquí ya tenemos analizado cómo queda la figura en el E1 y en el E2. Ya teniendo eso, vamos a recordar cómo se hace lo de los senos y cosenos, que sería, para cualquier triángulo rectángulo, yo sé que seno, lo voy a poner aquí, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es siempre. Entonces quiere decir que en vez de poner seno de un ángulo, yo voy a poner el cateto opuesto sobre la hipotenusa porque no tengo el valor del ángulo, y en vez de coseno, y en vez de seno voy a poner cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, estos dos valores los vamos a poner ahí, sería como sustituirlos dentro de mi ecuación. Bueno, ya analizando esto y viéndolo, ahora sí, vamos a sacar con la fórmula esto. Creo que la figura la debía haber puesto un poco más a las esquinas para poder trabajar, pero bueno, voy a trabajarlo aquí, en manera pequeña. El primer campo que vamos a analizar es el que va para arriba, y sería, esto va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton
metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Todo eso que multiplica a la Q, que es mi carga. Si estoy analizando este, es porque estamos trabajando con esta carga, y esta carga era de 2 microcoulombs. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo eso sobre mi distancia, que es de 1 metro. No, perdón, la distancia entre las dos cargas es de 5, entonces sería 5 al cuadrado. Todo eso, voy a borrar un poquito esta parte para que alcance, y sería multiplicado por mi vector. Entonces, ¿qué me dice ese vector? Coseno, vamos a analizar esta parte. Coseno del ángulo. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente a este ángulo? El cateto adyacente sería el que está pegado, y sería un 1 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 5, coma, vamos a cerrar nuestro paréntesis, y el otro punto es seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es raíz de 24 sobre 5, que es mi hipotenusa. ¿Okay? Cabe mencionar que aquí estamos hablando de este, porque estamos trabajando únicamente con esta parte. Vamos a sacar aparte el número 2. Voy a sacarlo, ya que lo saque voy a borrar esto para que vayan siguiendo lo mismo. Entonces tenemos nuestro campo número 2, que va a ser igual a lo mismo, la misma constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Todo eso que multiplica, recuerden que la otra carga era exactamente igual, 2 por 10 a la menos 6 coulombs sobre también la distancia es de 5, que es esta parte de abajo. Tenemos esta distancia de 5 metros, y todo multiplicado, esta partecita la voy a tener que borrar, dejamos como aquella partecita del diagrama nada más, multiplicado por su vector unitario, que sería, va a ser exactamente lo mismo de qué es el coseno en esta figura. Mi coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente para este ángulo sería el que esté pegado, o sea, un 1 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sigue siendo de 5, coma, y me dice también, pero eso recuerden, bueno, ahorita les voy a mencionar algo, no voy a poner signos, pero ahorita se los voy a mencionar. Y para seno es cateto opuesto, que el opuesto es raíz de 24 sobre 5, que es la hipotenusa. Bueno, antes de continuar, quiero mencionar los signos que queda cada una de ellas. Una cosa es el análisis que hacemos y otra es signos. Aquí, para el primero, las componentes, se supone que estas son componentes en X y en Y. Para el primero, las componentes en X, pues son hacia enfrente, o sea, es esta parte. La componente en X, que es esta parte, pues es positiva. La componente en Y, como va hacia arriba, también es positiva. Para este que está aquí abajo, la componente en X, como va hacia enfrente, porque es para esta parte, es positiva, pero la componente en Y va hacia abajo. Entonces, esa componente en Y, al ir hacia abajo, me representa que esto va a ser negativo. ¿Okay? Para que tengan cuidado con los signos. Ahora sí, ya voy a borrar esa figura para poder seguir trabajando con estas operaciones. Lo primero que vamos a hacer, para no confundirnos, es, esto es un vector, eso lo dejamos al final, pero toda esta parte, de aquí hasta aquí, lo podemos multiplicar para ya juntar un solo término, y esto multiplicado por esto, recuerden que esto eran metros, en metros cuadrados se va a ir con el metros cuadrado de arriba, y un coulomb se va a ir con un coulomb de por acá, con solo uno, recuerden, porque el otro pues ahí va a estar todavía. Más bien quitamos aquí el cuadrado y te queda el coulomb. Y bueno, a esto de todas maneras, como nos va a quedar en forma de vector, no es necesario que pongamos unidades porque nos va a quedar en forma de vector. Entonces esto al multiplicarlo me va a dar 720, que obviamente todavía me falta multiplicar por mi vector de 1 sobre 5,
raíz de 24 sobre 5. Y también vamos a multiplicar este, que como es el mismo valor porque teníamos las cargas iguales, esto quedó igual porque las cargas eran iguales. Si alguna tuviera otro valor, pues tendríamos que cambiar el valor de la carga. 720 por un quinto menos raíz de 24 sobre 5. Bueno, hasta aquí ya hemos simplificado nuestras operaciones para poder trabajar. Entonces, nos falta multiplicar este por este y este por este. Y luego este por este y este por este. Pero recordemos que como vamos a multiplicar una cantidad por un vector unitario, nos va a generar que el primer término va a estar en función ahí y el segundo término van a ser valores en J. Entonces esto va a ser igual a 720 por un quinto me da, tengo el valor, 144 de I. Ahora 720 por esta fracción sería, recuerden que esto nos quedaría, bueno, se los voy a dejar aquí primero representado para que no se pierdan, que sería 720 sobre 5 y 720 que multiplica a 24 sobre 5, que queda como así prácticamente todo. Esto es en I y esto es en J. ¿Okay? Así quedaría representado, ahorita lo simplificamos. Y esto sería igual a este por este, son los mismos valores, solamente con un signo diferente, entonces sería 720 sobre 5 de I, 720 raíz de 24 sobre 5 de J. Y hasta ahí ya tenemos la multiplicación, solo la vamos a simplificar. 220 sobre 5 me da, los voy a poner acá. Tenemos 1 y la E2. La E1 nos va a dar 144 en I. Y el otro, este con este, me va a dar 144, entonces lo simplificamos y me da más 144, bueno, es coma aquí, estamos todavía resumiendo, 144 raíz de 24 en J. Así nos queda. Y el segundo sería lo mismo, pero con este es un negativo que se me anda pasando, recuerden que hay un negativo aquí, entonces nos quedaría 144 en I, 144 negativo de raíz de 24 J. Bueno, ya tenemos simplificadas nuestros dos valores de nuestro campo en función a un plano, pero ¿qué nos falta? Nos falta sacar nuestro campo eléctrico total. Este está por separado, el que se genera aquí y el que se genera acá. Prácticamente estoy diciendo las flechitas que hicimos, que eran nuestros campos, ese es el valor que les corresponde, pero a mí no me piden eso, me piden el campo eléctrico total. Entonces, el campo eléctrico total va a ser igual a la sumatoria de E del primer campo más nuestro segundo campo. ¿Cómo se suman si tengo cosas en I, cosas en J? Ok, se suman las I con las I y las J con las J. Entonces, aquí podríamos hacer nuestra suma, lo podemos poner. Las I con las I, ¿cuánto me dan? 144 y 144, porque las dos son positivas. Entonces me daría 288 de I. ¿Y en J qué me da? En J me da 144 raíz de 24 menos 144 raíz de 24. Al ser iguales de diferente signo, que me indica que se van a cancelar y entonces ya no tengo J, nada más sería mi valor. Esa sería nuestra respuesta del campo eléctrico. Vamos a ponerlo por acá arriba. Nuestro campo eléctrico total que se genera en el punto P va a ser igual a 288 de I. Y ya terminamos con esto.